Bienvenida, Isabel, y espero que sea del agrado de todos tu excelente charla. Buenas tardes, muchísimas gracias a mis amigos queridos, el doctor Sussman y el doctor Morales, por la presentación. Es un gusto compartir esta charla con ustedes y un placer enorme de compartir también esta sesión con el doctor Diego Sánchez Tomás, un joven investigador destacado, así que para mí todo es un honor. Bueno, voy a tratar de seguir esta agenda, algo de introducción, poblaciones especiales, algunas estrategias de remisión y cura y finalmente las conclusiones. La primera pregunta que surge es si realmente necesitamos una cura, porque uno puede decir, bueno, hoy tenemos un comprimido por día, pocos eventos adversos, se logró bajar la mortalidad, bajamos la transmisión en la comunidad y tenemos un comprimido. Y el doctor Afani hoy nos dijo cuál es la tendencia hacia las drogas de larga duración, inyectables en distintas versiones. Entonces, repasando un poco las cifras, que igualmente en la sesión posterior a esta, la última, van a profundizarlo más. Los últimos datos de ONUCIDA dicen que 38 millones de personas en el mundo viven con VIH, el 85% de esas personas conoce su estado, todo esto en el 2021. El 75% tenían acceso al tratamiento y el 68% carga viral indetectable. Vimos hoy que las nuevas infecciones no se han podido bajar, pero les muestro la otra cara. El 15% de la población que vive con HIV no sabe, el 25% no tiene acceso al TAR y el 32% tiene carga viral detectable. Cuando miramos en términos de profilaxis preexposición, vemos que se hicieron avances, no hay ninguna duda. O sea, esto que les estoy mostrando, no tengo dudas que avanzamos, pero no lo suficiente. Entonces, hicieron avances. Fíjense, de toda la gente que necesitaba PrEP en el mundo para el 2020, solo el 28% lo recibía. O sea que estamos atrasados. Y para poner fin a la pandemia, los Estados Unidos dijo hace unos años, miren, tenemos que diagnosticar más, tratar a más gente, dar más profilaxis preexposición e ir a buscar los clústeres. Quiere decir que lo que estamos hablando todavía no lo logramos con el éxito que quisiéramos. ¿Cuánto hay que invertir de dinero y de dónde vienen esos fondos para poner fin a la pandemia de HIV? Y fíjense que los datos dicen que se necesita más de 29.000 millones de dólares, ¿no? En el mundo, mucho más, para el 2025. Y cuando uno mira de dónde vienen los fondos, esta imagen es de Latinoamérica y yo les muestro el Caribe. Fíjense que la mayoría vienen de fondos domésticos, como está acá. Si uno ve esta imagen, muchos años atrás, la gran mayoría de esos fondos venían de organizaciones internacionales, del Fondo Global, etcétera, etcétera. Pero eso a través del tiempo se fue achicando. Entonces, los países, nuestros países en Latinoamérica, tienen que generar esos fondos para terminar con la pandemia de VIH. Parece un poco difícil. La situación en el Caribe es distinta y el Caribe recibe más dinero de los Estados Unidos y de otros fondos internacionales, fíjense, y tienen que poner menos plata de fondos propios, locales, ¿no? Hablamos hoy de las comorbilidades y dijimos que las comorbilidades no se van a ir, y si uno analiza la expectativa de vida de una persona de 21 años, como lo muestra el estudio de Julie Marcus, con y sin comorbilidades, esa expectativa de vida es menor cuando la persona con HIV tiene comorbilidades. O sea, tenemos comorbilidades. En las mujeres lo mismo, y hoy lo escuchamos claramente. Quiere decir que necesitamos una cura, y la primera respuesta es sí. Por estas razones, persisten algunos problemas, puede haber algunas toxicidades con las drogas, que todavía lo vemos, aunque es menor. Se requiere de una adherencia regular, no todo el mundo es adherente, ya lo sabemos, hay dificultades de accesos, programas sustentables difíciles,
no tengo tiempo de mostrarles las imágenes que dicen si alguna vez los países tuvieron actitudes discriminatorias frente a las personas con VIH. Y les puedo asegurar que se pueden alarmar con esas actitudes discriminatorias y los porcentajes. Lo hay. Igual quiero decir, aunque logremos la cura, esto no se logra con eso, pero es un elemento más para tener en cuenta. Y además tenemos que escuchar a las personas que viven con VIH, si lo quieren la cura. Muy bien, entonces para ponernos de acuerdo todos en la nueva definición de remisión y de erradicación o cura, es esto. En el 2021 se dio una nueva definición. Empecemos por esta. La erradicación es cuando no encontramos virus que se puedan replicar. Son los virus replication competent. Es decir, que eliminamos todos los virus y las células que tienen esos virus. En cambio, la remisión es el control de la replicación viral a largo plazo sin tratamiento antirretroviral. Esos virus están y esas células están, pero la carga viral es no detectable. ¿Estamos de acuerdo? La primera es lo que llamábamos cura funcional, y la erradicación, es la verdadera cura. Muy bien, ¿qué son los reservorios? Es un término representativo de todas las células infectadas con HIV, virus competente para la replicación, tanto en sangre periférica, los PBMC, los macrófagos, monocitos, como también en los sitios anatómicos en nuestros pacientes que están recibiendo tratamiento. Entonces la pregunta es ¿por qué no podemos curar el HIV? Porque los virus están en los reservorios, primera cosa. Segunda cosa, ese reservorio está compuesto fundamentalmente por las células CD4 latentemente infectadas, CD4 de memoria latentemente infectadas. Y estos reservorios implica toda fuente potencial de rebote viral en el contexto de la interrupción de tratamiento. Interrumpimos el tratamiento, la carga viral sube, los reservorios se llenan. Entonces esos reservorios van a dar esos virus. Entonces cuando nosotros empezamos el tratamiento, si lo empezamos rápidamente, fíjense ustedes que el reservorio va a ser cada vez menor, ¿no? Con el tiempo. Si lo empezamos un poquito después, un poco más, y si lo empezamos en la infección crónica, ese reservorio va a ser más grande. O sea, sigue existiendo el concepto de cuanto antes empecemos mejor, porque además en la infección aguda esos reservorios se llenan rápidamente. Entonces, cuanto antes empecemos, achicamos ese reservorio y eso es mucho mejor. Con el tiempo, estos reservorios persisten, que es lo que se ve acá, y cuando hay reactivación, entonces tenemos virus en los reservorios y en la sangre periférica. Hay reservorios anatómicos y celulares, y esto es donde efectivamente se encontraron virus capaces de replicar, virus replication competent. ¿Dónde? En la sangre periférica, en los que decían PNC. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué estoy yo hablando acá de este tema? Estamos motivados por este tema justamente porque tuvimos una paciente que está curada. Digamos la definición que digamos y que se las voy a contar luego. Y entonces a ella le medimos en sangre periférica, hicimos todas las mediciones que pudimos acá en la Argentina, el resto viajamos al NIH para hacerles las mediciones de sitios anatómicos y celulares. Entonces, siguiendo con esto, en los ganglios linfáticos, sitios anatómicos, el cerebro, los GALT en el intestino, la sangre periférica, y el componente de reservorios celulares, ¿no? Donde están las células centrales de memoria, transicionales, etcétera, etcétera. Ahora, estos reservorios son inducibles. Entonces uno dice, bueno, pensando en la estrategia de cura, ¿cómo hago para sacar todos esos reservorios y esas células? Y vamos a ver, pueden causar rebote virológico y la mayoría de las células que están infectadas, más del 95% que persisten, tienen virus defectivos. No se replican, en algunas instancias se replica, pero el resto es virus intacto, y ese virus intacto es capaz de replicarse. O sea, fíjense,
Por eso no podemos todavía lograr la remisión completa. Y un tema de gran importancia es la medición de los reservorios. Yo en la charla les quiero dar mi visión como médica infectóloga asistencial, que dedico una parte de mi tiempo a la investigación y la docencia y a ver pacientes. No soy viróloga, no soy inmunóloga, pero quiero transmitirle mi visión en relación a esto. Y cuando uno empieza a buscar este tema de los reservorios, les aseguro que es realmente complicado. Lo que les puedo decir es que hay distintas técnicas, muchas de ellas muy costosas, pero ninguna técnica es perfecta. No hay un gol estándar para la medición del reservorio. ¿Cómo podemos medir nosotros y que le medimos a nuestra paciente en la sangre periférica? Miren, podemos ver el DNA total, podemos ver el DNA integrado como provirus, podemos ver el DNA en forma de LTR y podemos ver el RNA. Splicing and non-splicing quiere decir non-splicing muy replicativo. Y podemos ver el análisis en sangre para ver una sola copia. Todo eso lo podemos hacer. Cuando empezamos a ver este tema de los reservorios, hemos aprendido que el virus libre, los virus que se replican, activan a los linfocitos CD4, esos linfocitos activados a su vez van a liberar esos virus, una parte de ellos van a morir, otra parte van a quedar como células latentemente infectadas, o sea, células de memoria que persisten en el tiempo, ¿no? Células de reposo latentemente infectadas, pero además pueden venir como parte del reservorio las stem cell, macrófagos y otras, ¿no? Pero recordemos que las CD4 latentemente infectadas es el componente más importante y que aporta las células centrales de memoria y las células transicionales. Esos son los componentes. Pero cuando suspendemos el tratamiento antirretroviral, ya aprendimos desde hace unos años que la carga viral sube. Y ustedes dicen, ¿cuándo? ¿Sube cuándo? Sube entre 15 y 30 días después de suspendido el tratamiento. ¿A qué porcentaje de la población? A casi todos. A casi todos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces yo les conté que hay poblaciones especiales. ¿Y a qué llamamos poblaciones especiales en principio? Hay varias, pero las más destacadas son dos: los controladores de elite y los post-treatment controllers. Pero aprendimos en el tiempo que puede haber una cura a través del trasplante de médula ósea. Claro que es una estrategia que no es aplicable, ¿no? Universalmente. Y miren cómo evolucionaron las cosas, ¿no? Timothy Brown no decía nada quién era, hasta que se dio cuenta que su contribución a la ciencia era contar lo que le pasaba. Primer trasplante de médula, ¿saben? Que se murió en el 2019 por una recaída de la leucemia, no por el HIV. Años sin encontrar nada de virus, nada. Y después aparecen las publicaciones, como la publicación del Visconti, de los post-treatment controllers, pacientes que habían recibido el tratamiento antirretroviral como nuestra paciente, suspenden y están con carga viral no detectable. La primera definición que les dije. Supresión virológica, pero tienen algo de virus en algún lado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. Y la Corte, bueno, Sparta, que es el estudio ese en pacientes con infección aguda, y la Corte Champ, que suspenden el tratamiento también en infecciones crónicas. Ahora lo vamos a ver. Y aparece el segundo caso de trasplante, que es trasplantado por un linfoma, también trasplante de médula ósea. Es decir, en todos esos años estamos viendo términos y cosas que algunas ya las conocíamos como controladores de elite, pero aparece la palabra cura, que en el diccionario nuestro no figuraba, al menos en el mío, que tengo unos cuantos años de haber vivido esta pandemia. No existía, no la podíamos mencionar, lo cual realmente me parece muy importante reconocer ese progreso de la ciencia. Y aparece una controladora de elite que hoy se llama excepcional. Aparece un nuevo término, controladores de elite excepcionales, nada de virus. Lo que hay, se estima que está en áreas silentes del genoma, áreas que no se transcriben, no hay transcripción activa.
Y en el 2021, y ahí les contaba por qué estamos estimulados en ver y seguir este tema, tuvimos 2 publicaciones. Una, la paciente nuestra, que es la paciente Buenos Aires, que es Post-Treatment Controllers, y la otra es Elite Controller, que es la paciente Esperanza. Y van apareciendo nuevos casos de cura. Y entonces mientras trabajamos nos llega la noticia, otro paciente curado, otro paciente curado. Y esto es para decirles lo que ya hablamos. ¿Por qué lo mencionamos? Porque pueden ser modelos para la cura. Hablemos de la remisión o la erradicación. Para la cura funcional, los Elite Controllers y los PTC, o para la cura por erradicación, como los pacientes que recibieron trasplante de médula. ¿Son frecuentes los Elite Controllers? No, menos del 1% de la población. Y son personas que naturalmente se infectan y naturalmente controlan la infección sin necesidad del tratamiento antirretroviral. Y siguen así por mucho tiempo. ¿Estamos bien? La mayoría de la gente se infecta, pero después progresan. Y los PTC es el control sostenido de la viremia después de haber suspendido. Nosotros tratamos a nuestra paciente, le suspendimos y está con carga viral no detectable hasta ahora. Pero hay algunos que no son PTC y entonces hay rebote virológico. Estamos todos de acuerdo hasta acá. Muy bien. Entonces, claro, tienen características diferentes. Hay alelos de protección como el 27, el B27 y 57, que son más frecuentes en los Elite Controllers que en los PTC. Esta inmunoactivación CD38, el DR, HLA-DR son más frecuentes en los Elite Controllers que en los PTC. Y el componente, digamos, de reservorio en los Elite Controllers es más, lo da las células centrales de memoria y las PTC las transicionales. O sea que hay características diferentes entre uno y otro. Dijimos menos del 1%, los PTC de 5 al 15% de la población en el mundo. Depende cómo lo miremos, tan bajito no es. Y el asunto es encontrarlos y cómo los buscamos. Y miren, hay mayor representación. Esto es lo que le decía antes. Acá en los Elite, no en los PTC, hay una fuerte respuesta del CD8 específico, los CTL, citotóxicos específicos CD8, que hoy hay una gran revolución en términos de vacunas en buscar no solo la respuesta humoral, sino esta respuesta de CD8 específica. Y acá baja respuesta, altos niveles de activación, bajos niveles de activación. ¿Y por qué se caracterizan estos pacientes? Porque cuando tienen la infección, tienen síntomas muy importantes, síndrome retroviral agudo, altas cargas virales, y enseguidita que le damos tratamiento controlan, enseguidita van, en general dentro de los 6 meses, a carga viral no detectable. Ambos tienen bajos niveles de DNA en los reservorios y altos CD4. Entonces yo le decía, ¿todos los Elite Controllers son iguales? No, hay transitorios y hemos visto que muchos de ellos replican con el tiempo, aparece carga viral detectable o bajan los CD4, y hay Elite Controllers persistentes o altos, donde realmente hay ausencia de Blitz viral y tienen otro componente inmunológico, hay menos inmunoactivación, etcétera, etcétera. Pero dentro de estos Elite Controllers altos están los excepcionales, que eso es muy novedoso, y eso están todos entusiasmados para ver cuáles son los mecanismos de control virológico e inmunológico, donde no se encuentra virus por ningún lado. Y entonces el 2021, nuestra paciente Buenos Aires, y la de la izquierda es la paciente Esperanza, Elite Controllers, y en el 2020 Lorín, la paciente de San Francisco, que hay 2 Elite Controllers excepcionales reportados en el mundo, ella y la nuestra, no la nuestra, o sea, la paciente Natalia Laufer, que es la de la derecha que le decía. Y aparece acá una cuarta, que es Post-Treatment Controllers, que es la paciente de Barcelona. Y aparecen otros que ya lo sabíamos, ¿no? O sea, todo esto es nueva información, nada más para decirle que esta paciente Lorín, es cura natural, parece,
Para decir todo esto, se mandaron las sangres a distintos lugares en el mundo e investigaron billones de células y no encontraron virus por ningún lado, ni integrado, ni obviamente ni replicativo, ni nada, y acá están. Mire todo lo que estudiaron. No hay virus en ningún lado. 3 o 4 virus defectivos encontraron en esta paciente y similar en la paciente Esperanza, que les decía que es también de la Argentina. Tenemos 2. Estoy hablando de las mujeres, ¿eh? Eso lo dejo para después contarle a Carlos. Mujeres ahora, mujeres. Ahí. Entonces, y esto es lo mismo, billones y billones. Se mandaron sangre a Australia, mandaron sangre a Estados Unidos, la estudiaron con todos los métodos que ustedes puedan imaginar, con los cultivos virales, que es el Kiowa, o con el tilda, en fin, muy costosos. Y esta es nuestra paciente, que brevemente les cuento, tiene hoy 59 años, el diagnóstico fue en el 96 y consultó por Westin y hemiparesia. Tenía el ELISA reactivo y bandas positivas en el Western. Se trató pensando que con la hemiparesia y demás tenía toxo, no respondió y le hicieron una biopsia en el año 96, donde vieron fenómenos inflamatorios inespecíficos. Y ella empieza, en realidad empieza con acetate de DDI y nevirapina en esa época, no era paciente nuestra para entonces, se había internado en el Hospital Naval para los médicos argentinos. Y en la primera carga viral, ya con tratamiento, tenía 2.200 copias y un CD4 de 164, es decir, enfermedad avanzada, con este cuadro neurológico. Ella, por fallo, pasa a otro esquema de tratamiento, no voy a profundizar, no es la idea de contarles todo, les mando la publicación, y ven acá, tiene fallo, después baja la carga viral, y por toxicidad al indinavir en aquella época le dan de 4T3TC a Bacavir. Con el tiempo, a partir del 2005 por ahí, se empieza a atender con nosotros y le dice a la doctora Analía Urueña, que es compañera nuestra, que quiere suspender el tratamiento. Y entonces, en esa época algunos nos animábamos, entre los cuales me encuentro, a hacer las interrupciones estructuradas de tratamiento, que hoy se llaman ATI, interrupciones analíticas de tratamiento. Y entonces le suspendimos el tratamiento porque ella dijo, tengo los lípidos altos, tengo esta lipodistrofia y estoy con carga viral no detectable y quiero suspender el tratamiento. Lo suspendió. Y la seguimos y las cargas virales eran no detectables. Y nosotros decíamos, no puede ser. Estamos hablando año 2007 que suspendió el tratamiento. ¿Ah? ¿Por ahí? 2006-2007. Bueno, acá, miren. Yo no les puedo contar, íbamos a los congresos y contábamos a los amigos nuestros esta paciente. Decían, no, bueno, no puede ser, que ustedes, bla, bla. A los expertos de afuera, no, vienen de la Argentina, esta paciente, no, pero tiene carga viral no detectable. ¿No? Bueno, entonces estábamos convencidos todos que algo le pasaba a ella. Y entonces nos contactamos con el Hospital Garraham de nuestro país. La doctora Andrea Mangano le hizo el DNA proviral en todo eso que yo les mostré con los dibujitos que podemos medir. El DNA integrado proviral, le midió los LTR y todo eso, vio que no tenía la de lesión en el alelo, SR5, o sea, virus salvaje, los HLA no eran los protectores, pero el 41 algo de protección da, y esta paciente, después de un tiempo, empezó a tener el ELISA y el Western negativos. Entonces, es una PTC con enfermedad avanzada, raro, con 0 conversión, que también es raro, el tercer elemento con muy bajos reservorios, que ahora les voy a contar. Ahí en 2007 paró el tratamiento. Entonces, a diferencia de otros PTC que empiezan en la enfermedad aguda, ella empieza con enfermedad avanzada. Tiene un Western y el ELISA negativos, pero tiene uno de los alelos protectores positivo. Y el tamaño de los reservorios extremadamente bajo. No les dije que viajamos 2 veces al NIH con ella, con Analía y la paciente. ¿Por qué? Y porque como nadie nos prestaba atención, que íbamos a los congresos y decíamos, esta paciente tiene que estar curada, y nos miraban con cara rara, decidimos presentarla en un congreso en Australia, cuando fue en Melbourne, ¿te acordás? Claro. Y ahí se acercó el doctor Clifford Lane del NIH
y nos dijo, estoy interesado en la paciente, les pago para que traigan la paciente y a ustedes. Nos pagó todo, fuimos 2 veces, le hicieron biopsia de todo lo que quieran, intestino, ganglios, leucaféresis, así que para nosotros fue realmente una experiencia muy emocionante. Y bueno, y este es el resumen, ¿no? Tuvo respuestas de CD4, CD8 específicas, escasas, y solo se halló virus, restos de virus, ahí como dice, de DNA en biopsia de ganglio. No en todos los ganglios, esta respuesta la tuvo, y como era todo muy bajo de respuesta, nos decían a nosotros, ¿no será que no sé qué? Se equivocaron de paciente ustedes porque se está comportando como una señora que no tiene HIV. Y entonces nos fuimos con la Elía a buscar la biopsia del año 96 de cerebro. Les cuento que las imágenes hasta hoy de sustancia blanca persisten. Encontramos la biopsia y entonces mandamos la biopsia allá y encontraron restos de virus, ¿no? Por hibridización in situ, restos de DNA en la biopsia de cerebro, no tengo tiempo. Así que ahí se convencieron de que efectivamente estaba infectada, más las cargas virales que les conté. Muy bien. Y entonces, ya les conté, el lead controller, post-treatment controllers, estos pacientes, 5 pacientes en el mundo curados por trasplante de médula, el último ahora reportado, y se acuerdan que recibieron el trasplante de donantes que tienen una lesión en el LO32 homocigota que no expresa el CCR5. ¿Se acuerdan acá? El CCR5 que está al lado, bueno, al lado del CD4, el virus se pega al CD4, al CCR5 y no se expresa el CCR5. Estamos de acuerdo. Una mujer que recibió trasplante de las células del cordón, acá 5, Timothy falleció como les contaba. Y entonces hay 2 enfoques en estrategias de cura. Dejamos las poblaciones especiales y ahora nos decimos los últimos minutos a la cura. 2, mirando al virus o mirando la inmunidad. Es decir, tenemos que trabajar para eliminar ese provirus o tenemos que aumentar la inmunidad. Y entonces van a ver, para aumentar la inmunidad, distintos tipos de estrategias. Los BNABs va a hablar Diego posteriormente. Vacunas, como le decía, hay distintos estudios. Hay vacunas que estimulan antígenos que a su vez estimulan el sistema inmune, pero no solo. Hay vacunas que quieren la respuesta humoral, sino también la celular y otras estrategias. Y entonces, miren, si queremos trabajar con el provirus, vamos a ver esto. Lo más fácil es decir, bueno, empezamos rápido el tratamiento. Claro, bajamos, disminuimos el reservorio, pero no lo eliminamos. O sea, es importante que demos tratamiento temprano, pero no es solo esto, no nos alcanza para la cura o para la remisión. Y entonces van a ver, siguiendo con el tema de los virus, qué es el shock and kill y el block and lock. Y entonces el shock and kill, todas estas que les cuento hoy, ¿cómo las podemos hacer? Que todo el mundo está tratado, suspendiendo el tratamiento. Y esto se llama interrupción analítica de tratamiento. Entonces interrumpimos y vemos cuánto tiempo pasa para que haya rebote de la carga viral. Y damos la estrategia que queremos estudiar o cuando interrumpimos o un poquito antes, depende del diseño. Entonces van a ver, si le dan un BNAB, le dan la vacuna, le dan un agente que revierte la latencia una semana antes y después interrumpen el tratamiento antirretroviral. ¿Me siguen con eso? Entonces, interrupción analítica de tratamiento. Se interrumpe después de lograr la supresión virológica y se ve cuánto tiempo tarda. El momento de reinicio no está definido, pero puede haber algunos problemas éticos. Primero que necesitamos gente muy motivada. Todos nosotros tenemos pacientes que vienen y dicen, si sabes algo de la cura, avísame porque yo quiero ser el primero. Y entonces uno me insistía tanto, un paciente que le dije, bueno, espera, voy a llamar. Entonces lo llamé a mi amigo Roberto Erwin y me dice, no, mirá, para hacer la interrupción analítica de tratamiento se tiene que quedar porque sacamos todas las semanas cargas virales, se tiene que quedar en Estados Unidos, más todos los estudios que hacen, que son divinos, ¿no? Entonces se necesita una investigación muy profunda. Y los problemas que le decía, gente motivada, que puede haber además transmisión a la pareja, suspende el tratamiento, entonces muchos dicen, bueno, te hagas problema, a la pareja le doy PrEP. Y eso está todo escrito, lo que estoy diciendo.
Entonces dijimos estrategias, todas las estrategias van a ser con interrupción analítica de tratamiento, y dijimos la estrategia del shock and kill. ¿El shock qué hacemos? Activar la transcripción, hacer que haya más virus que se repliquen, salgan y se eliminen, lo eliminemos, pero además necesitamos eliminar las células por sistema inmune. ¿Estamos? Entonces necesitamos agentes que aumenten esta transcripción, pero además un sistema inmune que mate esas células. Y el sistema inmune que tienen nuestros pacientes no es suficiente para matar esas células. Entonces, volvemos a lo de antes, estrategias que aumenten la inmunidad para matar esas células. Y entonces agentes que revierten la latencia, que aumentan la transcripción, los inhibidores de la enzima histona desacetilasa. La cromatina está compacta y no se puede transcribir, hay transcripción activa. Cuando se abre, ahí hay transcripción activa. Y entonces en estos agentes, que se llaman LRA, se acuerdan del borinostat, de la romidepsina y otros, agentes que estimulan la transcripción. Pero les cuento que ninguna de estas estrategias funcionó. Tienen que ser estrategias combinadas, siempre combinadas. Todavía no hemos logrado la erradicación, pero estamos en eso. Entonces van a ver acá distintos agentes, como les contaba, los inhibidores de la histona desacetilasa, van a ver los TLR, los TLR receptor, el 7, el 9, que además muchos de ellos tienen doble acción. Además de estimular la latencia, funcionan como, con otras vías. Estos, por ejemplo, los TLR y otros, y los mimetic, son inhibidores de la apoptosis. No importa, pero lo que quiero decir es que muchos de ellos no tienen una única función. Y entonces ustedes van a ver estudios donde dan borinostat, que dijimos un activador de la latencia, más la vacuna, ¿no? Y la vacuna que puede tener distintos componentes, el CHAD o el MVA, o el tratamiento antirretroviral. Se suspende y se ve cuánto tiempo tarda. Las estrategias combinadas dan mejor, pero hasta ahora no pudimos eliminar esos virus. Y esto es lo que decía, SMAC mimetic, parecido a lo que les contaba antes. Pero además de activar la latencia, los inhibidores de la apoptosis, podemos ver lo que se llama hoy editando los genes. Entonces, eso del trasplante de médula podemos hacerlo con la idea similar, ex vivo o in vivo. Entonces necesitamos las endonucleasas, cortar la parte del genoma que codifica esa región donde va a ser al CCR5 que no se exprese. Es decir, el trasplante, como podemos hacer trasplante, vamos a ver si lo podemos hacer por esta vía. Y entonces lo podemos hacer ex vivo, sacamos sangre, cortamos y volvemos a incluir. No es tan sencillo, esto tiene algunos obstáculos, o bien inyectándole directamente. Y por último, decirles que las estrategias que están funcionando, pero que todavía no hemos logrado la erradicación, son estrategias que combinan algún toll-like receptor con los BNAbs, etcétera, etcétera, y todavía no hemos mostrado eso. Y finalmente, en CROI hubo mucho espacio para este tema de las estrategias de cura. Esto es lo mismo, es un TLR más 2 BNAbs. Les diría que no tuvo los resultados que esperaban, y este es del grupo, el anterior es del grupo danés, este es el grupo español, donde está trabajando una compañera de Diego y mía y de Patricia también, que es la doctora Sofía Sábato, que es la ELIX, donde utilizan un inmunógeno HTI que tiene distintos componentes de proteínas del virus, más, bueno, no importa, VAX, otros vectores. Pero lo que quiero contarles es que un porcentaje de esos pacientes, cuando interrumpieron, están no detectables a las 24 semanas. Y hubo una sesión muy importante de cura en pediatría, que yo no la había visto nunca, les confieso. Tan importante que hubo 3 speakers que fueron fenomenales. Yo lo escuché después porque fui a otra sesión, pero bueno, ellos están como nosotros investigando los post-treatment controllers.
aún en pediatría. ¿Se acuerdan del bebé de Mississippi, el bebé de Sudáfrica, el adolescente, el niño de Sudáfrica y el adolescente de Francia? El que tuvo rebote claramente fue el bebé de Mississippi, pero fíjense, todo esto que les contaba, el bajo nivel de viremia, todos tienen alguna señal a bajos niveles, o sea, no están curados, pero nos pueden dar nuevamente la luz para lo que viene. Conclusión, hay poblaciones especiales que es necesario considerar. Existen, están. La completa erradicación de los virus con capacidad de replicarse puede no ser necesaria para la remisión a largo plazo. Quizás tengamos que contentarnos por eso de la cura funcional. Estrategias dirigidas al provirus y a la inmunidad, las dos y combinadas. Eso es lo más promisorio. BNAPs combinados más vacuna, con o sin LTR, y lo mejor es testear e iniciar lo más precozmente posible para bajar el tamaño de los reservorios. La remisión o cura, la vacuna, el PrEP, el tratamiento, no son estrategias mutuamente excluyentes. Tenemos que trabajar en todas esas. La cura es posible, yo creo, es cuestión de tiempo y siempre mantener la cautela sin perder realmente el optimismo. Así que muchísimas gracias a ellos que me ayudaron con la presentación, a nuestra paciente, a la gente del NIH, y muchas gracias a todos.